por las dudas, aunque está en ese programa, reitero que ningún libro, ningún texto es de lectura obligatoria. Yo naturalmente los animo, aunque en la época actual es algo difícil animar a leer, los animo a leer algunos de esos textos, pero aquí no va a haber nunca un control de lectura, exámenes parciales, algún sistema precisamente medieval tan usuales todavía hoy en la Universidad Boliviana, ningún sistema de control de lo que ustedes pueden haber aprendido. Lo único que se va a calificar es un pequeño ensayo al final y la participación voluntaria de ustedes. Cuanto más atrevida sea esa participación, va a recibir una mejor nota. Por ejemplo, si alguien impugna, contradice al docente, eso siempre está bienvenido. ¿Ya? No tiene que anotar, además todo lo que anotó es simplemente para provocar el interés de alguno de ustedes. Nunca va a haber una pregunta referida a eso, ni ustedes tienen que anotar toda esta serie de detalles. Ingresaremos entonces a las primeras obras del Renacimiento en el campo filosófico. Estimado público, durante los siglos XV y XVI no ha habido en ninguna nación de Europa Occidental un filósofo importante que estuviese a la altura de Platón, Aristóteles o posteriormente de Kant, Hegel y compañía. No ha habido ninguno. Todos son exponentes menores de la filosofía. No hay ninguno realmente importante. Pero las ideas que han expandido estos autores han conformado nuestro mundo moderno. ¿Y por qué digo nuestro mundo moderno? Porque el mundo moderno actual es el mundo que no aprecia autoridades. Es un mundo que siempre pone todo en cuestionamiento, lo cual obviamente nunca es bien visto por la masa de la población. A la masa le gustan las certidumbres, las certezas. A la masa de la población no le gustan las críticas, las impugnaciones, el que pongan en duda algo. La masa de la población cree que sus propias ideas, sus prejuicios en el sentido original del término, o sea, sus juicios a priori sobre la sociedad, la mayoría cree que eso es lo justo, lo bueno, realmente lo importante. Entonces, estos pensadores, todos secundarios, lo que han hecho es crear una mentalidad restringida al mundo académico, universitario e intelectual. No era jamás una cuestión de masas, nunca lo fue. Una atmósfera racionalista, individualista y al mismo tiempo una atmósfera que ponía en duda todo lo que se había producido hasta aquel entonces. En el Renacimiento, lo más importante que podemos decir es lo siguiente: el hombre, el ser humano, se pone en el centro de la preocupación intelectual y no más Dios, la Biblia, la creencia correcta, etc. El ser humano, por eso se llama también el humanismo renacentista. El ser humano pasa al primer plano. No es la religión, no es tampoco la naturaleza, tampoco es la tendencia a vivir en armonía con la naturaleza, sino es una tendencia claramente antropocéntrica, obviamente opuesta, por ejemplo, a las actuales ideas de vivir en armonía con la naturaleza, como la filosofía andina, que es su punto fuerte, o la filosofía africana del nativismo, o la islámica. Aquí, en el Renacimiento, la naturaleza pasa a ser un objeto de especulación y de uso, de utilización, no una
no una instancia de adoración o de creer que la naturaleza es algo superior al ser humano. El segundo punto importante de este humanismo es una visión idealizada de la antigüedad greco-latina. Esto es un punto esencial, estimado público, porque todos los pensadores renacentistas no han tenido, como nosotros, una opinión sobria, distanciada con respecto a la antigüedad greco-latina, sino que han creído que era ejemplar, paradigmática, modélica y por lo tanto solo digna de admiración. Ellos han creído equivocadamente que toda la época griega era como ese breve periodo de Pericles en la Atenas clásica, que duró 30 años, esa época de oro para la construcción de los grandes monumentos, la filosofía, etc., que fue el periodo democrático de Pericles en Atenas, o el periodo de los emperadores filósofos, Adriano, Marco Aurelio, en el segundo siglo después de Cristo en el Imperio Romano. Entonces, todos estos pensadores creyeron, yo subrayo por su importancia equivocadamente, que la antigüedad había sido en todo sentido algo muy positivo. Y en eso obviamente se equivocaron al tener esa idea edulcorada, embellecida de lo que había sido esta época en el pasado. Esto no nos debe sorprender, estimado público, porque el ser humano tiende a embellecer su propio pasado. Por ejemplo, aquí la filosofía indianista y muchas otras tendencias creen que el Tahuantinsuyo ha sido realmente el paraíso en la tierra. Doctor, una consulta. Según un pensador llamado Dussel, Enrique Dussel, sí, Grecia no era parte específicamente del mundo occidental, sino que era más parte del Oriente Medio. Igual que el propio Egipto, que podríamos decir que no está propiamente en Europa, sino en África. Entonces, esa tesis de que ha habido una apropiación de conocimientos que no eran propiamente occidentales, sino de otras culturas, ¿usted puede, digamos, de alguna manera sopesar esta interpretación de Dussel? Sí. Me voy a adelantar porque vamos a dedicar una sesión entera a las críticas al eurocentrismo. Vamos a dedicar una sesión entera a esas críticas muy, muy populares, no solamente aquí en el mundo islámico, en el África subsahariana, etc. Es la filosofía absolutamente predominante el suponer que Europa ha sido simplemente como dice Dussel y el gran historiador hindú Dipesh Chakrabarti, que Europa es un promontorio, un apéndice de esa gran masa llamada Eurasia, y que la filosofía griega y el arte son derivaciones de las grandes creaciones de cartagineses, fenicios y sobre todo egipcios y etíopes. Vamos a dedicar una sesión a esa teoría. Pero para no desilusionar a usted, paz, ¿no es cierto? Sí. Le adelanto mi opinión personal. Yo creo que son teorías muy populares porque reflejan lo que la gente, el lector, quiere escuchar. ¿Qué cosa más agradable para un habitante, por ejemplo, de la asediada Siria o de la empobrecida Afganistán, de pensar que los europeos no han creado nada, los griegos, por ejemplo, y que todo es una apropiación de conocimientos que ellos, asiáticos y africanos, habrían inventado? Yo he vivido varios años en países asiáticos y africanos, y esa idea, ya hace muchas décadas, era absolutamente la predominante. Yo siempre he escuchado de manos de mis colegas académicos, por ejemplo, en la Universidad de Dakar, capital de Senegal, o en Ibadan, la ciudad universitaria más importante en Nigeria, que sin la inicua y perversa colonización europea, las naciones asiáticas y africanas
habrían alcanzado la luna, los grandes descubrimientos geográficos, la penicilina y cualquier invento antes y mejor que los europeos. O sea, que todas las desgracias de Asia y África se debían exclusivamente al colonialismo y que las grandes ideas de los pensadores, por ejemplo griegos, de la filosofía, eran copias, imitaciones de lo que se había alcanzado sobre todo en Egipto y en Etiopía, incluyendo el racionalismo griego y la democracia. Hay un libro famoso que lo vamos a tratar en esa sesión del historiador británico Martin Bernal, que se llama La Atenea Negra, está en la bibliografía. Y ese libro, estimado público, ha tenido un éxito gigantesco, sobre todo fuera de Europa, porque obviamente es lo que la gente quiere escuchar. Qué cosa más agradable saber para un etíope, uno de los países más pobres y más conflictivos del mundo, junto con Somalia y Eritrea, ese cuerno del África Oriental, el saber que ellos son los creadores del racionalismo y de la democracia. Una pregunta de lo más escaso que hay, que es el sentido común. Al contrario de su nombre, es el sentido más escaso. Y entonces, según el sentido común, uno podría preguntar, ¿y por qué en Egipto y en Etiopía, hasta que vinieron los europeos en el siglo XIX, nunca ha habido democracia y nunca ha habido un pensador racionalista, si ellos son los inventores de la democracia y del racionalismo? Una pregunta de sentido común. Lo que usted menciona, señor Paz, es evidentemente una opinión muy extendida, importante, y por eso le vamos a dedicar por lo menos una sesión. Doctor, yo recuerdo bien a Oswald Spengler, la decadencia de Occidente. Esa teoría de que los estados, especialmente Occidente, ya estaban en una decadencia. Pero si hacemos una analogía con un árbol nace, se desarrolla y muere. Sin embargo, culturas como la China, que han sido anteriores a la cultura occidental, recién en este momento están superando a Occidente. O sea, es como que no hay esa correlación dialéctica. Occidente, ahora en este momento, podría yo afirmar que está en declive en comparación a China. Pero China es mucho más antigua, tiene una tradición mucho más larga. Entonces, esa visión de Spengler ya no se aplicaría. Hablamos entonces del peso de la tradición y de la cultura, que es parte de las identidades nacionales. China es un país monolítico, tiene una historia, es tal vez el imperio más antiguo que ha existido. De historia de Egipto no se ve, pero me parece, sería interesante hacer una comparación en ese sentido. Claro, pero como está diseñado el curso, que es lo que ha hecho la dirección de la carrera, no yo, yo no puedo intervenir en la competencia de otros docentes, porque hay aquí un curso además obligatorio de filosofía oriental, que es generalmente china. Yo además no sé nada de esa filosofía y no me atrevo a intervenir en el campo de otros colegas. Pero yo tengo el leve presentimiento de que hay un elemento que podríamos llamar subconsciente que fundamenta la popularidad de esta idea. Y es la idea, si los chinos, que son similares a nosotros, gente del tercer mundo, si los chinos logran ese desarrollo y están superando de lejos a Estados Unidos y a Europa, que nos han colonizado, quiere decir que nosotros, los del tercer mundo, somos por lo menos tan valiosos como los europeos. Es decir, el subconsciente colectivo queda muy reforzado con el desarrollo de la China y con la interpretación positiva de ese desarrollo. Porque obviamente esa interpretación deja de lado algunas cositas ligeramente desagradables, por ejemplo que la China jamás ha tenido una democracia, nunca ha habido elecciones en toda su historia, nunca ha habido una elección competitiva entre partidos políticos. La China es un país altamente autoritario donde millones de cámaras en las ciudades
con control facial registran todo lo que hacen los ciudadanos del país, ese mundo orwelliano. Claro, como aquí esas ideas liberal racionalistas no interesan, claro, lo que gusta es el éxito económico y la idea de aplastar a Occidente. Entonces, automáticamente, desde Bolivia hasta Senegal, desde México hasta Oceanía, todos ven en la China lo que ellos quisieran ser. Y por eso esas ideas que rebajan a Occidente y enaltecen correspondientemente a la China, a la India o a lo que sea, son tan populares. Vamos a dedicar una sesión a esa temática. Como es una temática altamente controvertida, que son las más interesantes, tal vez alguien más quiere opinar sobre esto, alguien que se sienta aludido, molesto, que es lo mejor para aprender. Señor Salas, por favor. Bueno, con respecto al gobierno autoritario de China, breve comentario, yo diría que, bueno, ellos dicen que no usan la democracia porque no dejan decisiones tan importantes de política al pueblo, ¿no? Que el pueblo siempre va a tendencias populistas, como América Latina, que es un péndulo, ¿no? Y los gobernantes chinos creen que esas decisiones no se puede dejar así tan arbitrariamente a la gente y prefieren que el Partido Comunista el que sabe todo, el que sabe todo, ¿no es cierto? Como el partido sabe todo, vamos a dedicar una sesión al pensamiento utópico, a la idea de que hay un grupo como el Partido Comunista, y seguramente algunos de ustedes se sienten con ese deber de manejar la sociedad en el fondo, porque saben más, porque han estudiado filosofía, porque tienen una visión más amplia. Entonces a ustedes les correspondería manejar el mundo, que es la idea platónica de los filósofos como reyes, o en terminología moderna como gobernantes. Esa idea evidentemente permea a todos los partidos comunistas del mundo. Es la idea del partido de Lenin. El partido es la vanguardia del conocimiento y por ello está obligado a a enseñar al resto de la sociedad cuál es el camino correcto. Lo mismo Platón en su famosa utopía contenida en el libro La República. Esa idea es extremadamente popular entre intelectuales. A ver, chicas y chicos, ¿no es cierto que es hermosa la idea? Nosotros tenemos que gobernar porque sabemos más, porque tenemos una visión más amplia, porque sabemos lo que ha dicho Platón o cualquier otro gran líder, o Marx o cualquier otro. Entonces eso nos habilita a gobernar el mundo. ¡Qué idea hermosa!, ¿no es cierto? La idea de que los intelectuales están destinados a gobernar el mundo. Yo comprendo que es una idea extremadamente popular en el subconsciente de la gente, en el subconsciente de los intelectuales, que se creen obligados a ello porque simplemente ellos suponen que saben un poquito más que el resto, como el Partido Comunista de la República Popular de la China, que es en el fondo un club de los empresarios privados más exitosos de ese país. ¿Qué diría Marx en su tumba si se entera que un partido que repite cada minuto sus enseñanzas es en el fondo un partido de empresarios privados muy exitosos? Por favor, no me acuerdo el nombre de usted. Brian Machaca. 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 Por favor, señor Machaca, adelante. Sí, apoyando su idea de que... No tiene por qué apoyar mis ideas, más bien contradígalas. No, más bien, Siga así. aparte de esto de lo que mencionó respecto a lo de las distopías orwellianas, que podemos encontrar en China, también podemos hacer énfasis en también las otras distopías que, por ejemplo, están en Canadá, que se reflejan con lo que es, aparte del libro de Orwell, lo que es El Mundo Feliz de Aldous Huxley, en donde se habla pues de que existe una distopía en donde hay un control tan grande sobre la humanidad que ellos piensan de que son libres, que hay controles de natalidad, inclusive se refleja hoy en día en nuestra sociedad con el control de los medios. Todas las utopías
tienen esas dos vertientes. Una vertiente que es el manejo por un grupo privado, perdón, por un grupo exclusivo que se cree encargado de manejar la sociedad, y la otra idea de que el pueblo está contento porque puede ser manipulado, como se nota muy claramente en yo diría la mejor de todas esas utopías negras, de esas distopías, que es 1984 de George Orwell. El gran hermano controla todo. En primer lugar, ya el nombre lo dice mucho, con una idea populista, que no es un rey, un príncipe, sino es simplemente un hermano de los otros. Y así puede mimetizarse con el resto de la población, porque sabe cómo conducirlos. Y ese mundo es feliz, que es el título de la otra utopía de Aldous Huxley, un mundo feliz. Porque la gente que no sabe mucho y recibe pequeñas ventajas, pequeños regalos del gobierno, esa gente se siente contenta. Eso ya ha sido criticado por Aristóteles en su análisis de la República Platónica. Aristóteles comienza su libro La Política con una crítica a su maestro. Y eso, estimado público, es lo grande de la filosofía. El alumno, Aristóteles, comienza una de sus obras más importantes criticando al maestro, ayudándose naturalmente con todo lo que ha aprendido. 20 años Aristóteles fue discípulo de Platón en la academia, pero él aprendió también a criticar al maestro. Y eso es lo que las utopías negras no admiten. En la República Popular China, pese a todos sus logros que impresionan a mucha gente, no hay campo para ideas propias, para ideas opuestas al gobierno. No existe ningún periódico, ninguna cadena televisiva que se permita criticar las líneas directrices del gobierno chino. Y eso, lamentablemente, y ahí hay también que ver que toda tradición es criticable. Esa es la tradición armonicista que siempre ha inspirado a los gobiernos imperiales chinos desde que hay registros históricos. Esa idea armonicista de que hay un gobierno, un emperador, que gobierna para todos y por la palabra de todos, es decir, podríamos decir, por la delegación del pueblo. El emperador sería el delegado de la voluntad popular. El hijo del cielo, como se llamaba oficialmente el emperador chino, lo es porque tiene el favor, el apoyo de la población. Las dinastías caen, según la historiografía china, porque se han apartado de esa línea de respeto a las opiniones populares. Pero no había un espacio para críticas y menos para un individualismo. Créanme, estimados alumnos, por eso quiero cerrar este interesante capítulo y volvemos al Renacimiento. Créanme que una clase como esta es impensable en la China, en todo el mundo islámico y en muchos países como Rusia, que aquí gozan de una increíble popularidad. No sería posible una clase así. Volvemos entonces al Renacimiento. Les decía, uno de los elementos es esa visión idealizada del pasado, tanto griego como romano. Y eso lleva naturalmente a distorsiones. Los pensadores renacentistas no vieron también que había mucho que criticar en la antigüedad clásica. No solamente han habido los dos grandes pensadores filósofos que en el siglo II después de Cristo han constituido realmente la cúspide del desarrollo romano, Adriano y Marco Aurelio, sino también ha habido tipos como Nerón o Domiciano, etcétera, etcétera, que eran verdaderos tiranos sanguinarios. Es decir, la antigüedad greco-latina no ha sido tan fantástica como lo han creído
los renacentistas. Y el tercer elemento es el que ya hemos mencionado. Los renacentistas han descubierto lo que podríamos llamar la eficacia expresiva e intelectual del buen idioma, del buen hablar, de lo que desde entonces se llaman las bellas letras. Ellos han criticado sobre todo el tipo de expresión medieval contenido, por ejemplo, en las grandes obras de Santo Tomás de Aquino o de cualquier otro medievalista, que son obras muy complejas, pero al mismo tiempo muy difíciles de entender. En cambio, los renacentistas, desde Petrarca hasta el final del Renacimiento, han rechazado el idioma y el estilo ampuloso de la Edad Media, lo que ahora llamaríamos un estilo lleno de oropeles barrocos. Petrarca ha sido el primero que ha prescrito para sus discípulos frases cortas, incisivas, sin ningún adorno, evitar todo exceso lingüístico. Rechazo justamente de esa tendencia a la frondosidad en la expresión que era típica de la Edad Media. Entonces tenemos aquí una vuelta al latín ciceroniano. Cicerón fue el gran orador y político romano del siglo I antes de Cristo, el que se opuso al Partido Popular de Julio César. Cicerón fue líder del partido senatorial durante las guerras civiles del fin de la República Romana, y al mismo tiempo fue el escritor más famoso. Por ejemplo, su obra La República es un clásico de la ciencia política. Fue el gran cultivador de un estilo elegante por su laconismo, es decir, por evitar cualquier palabra superficial y por ir directamente al grano, como era la expresión latina de la época. Al mismo tiempo quisiera indicar algo que vamos a tratar con algún detalle en la próxima sesión, que es la influencia de las corrientes disidentes del catolicismo que durante el Renacimiento alcanzan un éxito muy notable. En 1517, un monje agustino alemán, Martín Lutero, inicia la llamada Reforma Protestante. Puede parecerles a ustedes un tema muy aburrido, porque realmente las obras también de Lutero no son un ejemplo de brillantez filosófica ni de retórica elegante, no son muy, muy aburridas. Pero él, estimado público, propone algunas cosas extraordinariamente importantes para el mundo moderno. Por ejemplo, la idea de que las jerarquías religiosas son innecesarias porque todo cristiano puede y debe leer autónomamente las escrituras religiosas y no necesita de ninguna manera el auxilio de un sacerdote, la guía de la iglesia. Entonces el protestantismo lo que propone, también igual que los filósofos que hemos mencionado, es terminar con la tutela eclesiástica, pero también en el campo institucional. Y esta idea se vuelve extremadamente popular en Europa, y aquí tiene una influencia hasta hoy en América Latina, una influencia, estimado público, de evitar instituciones superfluas que además conllevan una tutela intelectual, como en su época la Iglesia. Es un tema que ya he tratado, pero aquí lo interesante es lo que ha dicho Octavio Paz sobre eso. Octavio Paz ha dicho: América Latina ha nacido con la contrarreforma católica, no con la reforma protestante, sino con la contrarreforma católica y con las tendencias de un
oscurantismo reforzado por la poderosa burocracia estatal española, que es lo que nos ha tocado aquí. Y América Latina, según Octavio Paz, no nació con la Reforma Protestante y con el racionalismo clásico, sino contra esas tendencias. Entonces, por ello es que debemos simplemente considerar que Lutero significó para el mundo en su conjunto y para la investigación científica, que comienza con filósofos, para la investigación científica significó un notable apoyo, porque no había más que depender de la tutela eclesiástica. Los protestantes, yo por las dudas no soy protestante y detesto lo que los protestantes hicieron por el arte, porque lo bueno de la Iglesia Católica fue el apoyo gigantesco que la Iglesia Católica prestó al arte. Miguel Ángel, Rafael, por ejemplo, les he mencionado las estancias vaticanas pintadas por Rafael. Todo eso es el mecenazgo de la Iglesia Católica. El mundo protestante en el arte es lo más aburrido que hay. Si ustedes ven una iglesia, sobre todo calvinista, los protestantes extremos, está libre de toda imagen, escultura, pintura, adorno, etc. Uno va solamente a la parte intelectual, a hablar con Dios. Y por eso es que el protestantismo como religión es muy interesante por el fomento a la investigación científica y a la libertad de pensamiento, pero es fatal, negativo, para el arte, la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. De todas maneras, una sola anécdota creo yo que ilustra eso, estimado público, para que vean ustedes qué cosas hubieron en el Renacimiento. Durante el pontificado de Julio II, este papa que fomentó sobre todo a Miguel Ángel y el que inició la construcción de la Basílica de San Pedro, que costó millones, este papa apoyó la institución de algo que se llamaban las indulgencias plenarias. Esas indulgencias eran los papeles oficiales de la Iglesia donde se anotaba el nombre del que pagaba por la indulgencia. En términos claros, el que compraba su salvación. Era un negocio extremadamente brillante. La casa de los banqueros Medici, en Alemania los Fugger y los Welser, las grandes familias de banqueros, se hicieron millonarios justamente con la venta de esas indulgencias que al que estaba en el nombre lo liberaban del purgatorio y de otros tormentos. En esa época no son como ahora que nadie cree en nada, sino que la inmensa mayoría de la población creía en la existencia del purgatorio, etc. Y librarse de esas llamas y tormentos era naturalmente algo muy apetecible. Entonces millones de personas literalmente compraban las indulgencias con las cuales se financió la construcción de la Basílica de San Pedro y muchas otras obras religiosas en Italia. Un monje llamado Martín Lutero, muy creyente y muy ingenuo en cuestiones prácticas, fue a Roma buscando la verdad suprema. Este chico había recibido una pequeñísima herencia y la empleó. En esa época los viajes eran raros y caros. Empleó esa pequeña herencia para conocer la verdad suprema que él creía encontrar en las prédicas de los papas y de los cardenales en Roma. Entonces este ingenuo se fue a pie, sí, estimado público, a pie desde Alemania hasta Roma, para ahorrar dinero además, a pie para recibir esa luz que según él le iban a brindar los papas y los cardenales. Y se encuentra en Roma una atmósfera completamente diferente a la que él había esperado. En lugar de ser la capital del catolicismo en ese mundo, en ese momento toda Europa era católica, toda Europa occidental, él se encuentra con una capital dedicada al placer, a las obras de arte, con una capital dedicada a
pecado, actividades pecaminosas. Y eso naturalmente lo molesta profundamente. Se entera, por ejemplo, de algo que a nosotros no nos sorprendería lo más mínimo. En esa época la corte, el Papa era soberano temporal del Estado Pontificio. Y por lo tanto el Estado Pontificio tenía algunas instituciones normales de cualquier Estado, una ópera estable. Y dentro de la ópera había un ballet estable, con chicas guapitas. ¿Y cuál era una de las funciones del Papa y de los cardenales? Personalmente, investigar la calidad estética de las candidatas del ballet estable. Créanme que algunos cardenales dedicaban algún tiempo y algunos recursos también en favorecer a sus candidatas del ballet estable. Esto, que nos parece una anécdota sin importancia, significó un golpe terrible para el buen creyente que era Martín Lutero. Y eso lo hizo en el acto, cuando se enteró de lo del ballet estable en Roma y de las actividades que podríamos llamar de estética práctica de los cardenales y del Papa. Este señor volvió a Alemania indignadísimo, creyendo que la Iglesia Católica había caído en manos del diablo, en manos del pecado. Entonces él un par de años reflexionó sobre las maldades de la Iglesia Católica y de las jerarquías, y en 1517 creó lo que se llama la Reforma Protestante, que ha sido muy exitosa. En muy pocos años, todas las naciones del norte de Europa se convirtieron inmediatamente al protestantismo. Prusia, o sea, lo que fue el núcleo luego de Alemania, Prusia, los países escandinavos, Inglaterra, los países bálticos, una gran parte de Francia, etcétera, se convirtieron al luteranismo o al calvinismo, a su versión más dura. Esto significó para la filosofía un gran avance. Ese avance, estimado público, lo podemos ver en la obra del único filósofo realmente importante del Renacimiento, cuyo nombre he anotado ahí, Desiderio Erasmo de Rotterdam, o simplemente Erasmo. Permítanme ustedes unas palabras sobre Erasmo de Rotterdam, porque realmente es muy importante para el desarrollo de la filosofía, aunque no es un gran filósofo, obviamente no está a la altura de Kant, Hegel o Marx, de ninguna manera. Pero este señor, que era sacerdote y al mismo tiempo hijo ilegítimo de un sacerdote, o sea, tuvo unos comienzos muy difíciles, un chico no querido ni por los padres, ni por la sociedad de su época, un huérfano que lo pasó muy mal. Y lo pasó muy mal porque fue entregado a un convento. Y él también desarrolló una notable antipatía hacia la institución de la Iglesia Católica. Y él es el primer representante de un filósofo que vive exclusivamente de su trabajo y que no pertenece, reitero, no pertenece ni a la Iglesia, ni al sistema universitario, ni a ninguna institución. Es el primer intelectual que vive exclusivamente de su trabajo y de sus libros, entre los cuales menciono solamente el más famoso, el Elogio de la Locura. Vamos a detenernos un minuto, estimado público, porque aquí este señor nos muestra dos cosas simultáneamente. En primer lugar, nos muestra que la gran filosofía puede expresarse en escritos breves y fáciles de comprender, como es el Elogio de la Locura. Se puede influir, porque es fácil de entender, sobre las masas urbanas que en algunos lugares ya han aprendido a leer, porque lentamente el sistema escolar
se va ampliando y por lo tanto democratizando. Y para la época de Erasmo, él vivió entre 1466 y 1536, le he puesto esa abreviatura clásica en filosofía, que en latín es circa, porque no se sabe la fecha exacta del nacimiento de él, ¿ya? Él, como les dije, un chico ilegítimo, hijo de un sacerdote, él además toda su vida trató de ocultar su origen, toda su vida. En esa época esa cosa era muy importante, hoy día no tiene ninguna importancia, pero en esa época era algo muy decisivo. Él mostró entonces dos cosas. Primero, que se puede explicar y hacer filosofía en un idioma fácil, en textos breves. El Elogio de la Locura tiene menos de 100 páginas, y en un idioma comprensible para todos, porque él es el primero que tiene una idea democrática. Todos podemos ser filósofos simplemente si usamos nuestras capacidades intelectuales. Luego, él no quiere ser catedrático, no quiere ser profesor, no quiere ser sacerdote predicador, porque él cree que lo mejor para comprender el mundo y comprenderse a uno mismo es leer obras importantes. Él es el gran impulsor de la lectura popular. ¿Qué diría él de esta época en que la gente casi no lee? Erasmo entonces se dedica a componer textos de fácil interpretación, de fácil lectura, pero de muy buen nivel académico. Permítanme mostrarles eso solamente en su obra más conocida, el Elogio de la Locura. Ahí él hace, para divertir, pero al mismo tiempo para interesar al público, una inversión del orden natural. Para nosotros, en forma natural, la locura, la demencia, son cuestiones negativas, ¿no es cierto? A nosotros no nos gusta que nos digan que estamos locos, y la verdad tampoco nos gusta tratar con dementes. Es una cosa bien difícil y generalmente no lleva a ningún resultado. Erasmo muestra que el mundo conducido y gobernado por los cuerdos, o sea, por los que no están locos, que ese mundo es terrible, violento, antihumano, con ejemplos políticos de su época. Los reyes, los gobernantes, los príncipes, etcétera, se dedican generalmente a la explotación de los otros, al crimen dirigido, cosas que son hoy muy usuales. Entonces, ¿él qué hace? Él elogia a los locos, porque él cree que los locos, o sea, los que no comparten la idea normal de ser inteligente, los que no comparten esa idea son los que mejor se han comportado en la historia universal. Entonces, ¿qué nos dice este primer libro revolucionario? Revolucionario en todo sentido. Nos dice: el orden social prevaleciente es irracional. El orden prevaleciente es un orden de locos, un orden que merece ser combatido. Entonces, lo que él propone para combatir ese orden manejado por los cuerdos del mundo, por la gente que está en toda su capacidad mental, ese orden horrible, ese orden de permanentes guerras, de crueldad. En esa época, estimado público, por cualquier cosa uno podía ser condenado a muerte. Un pequeño hurto bastaba para una condena a muerte. Ese mundo debía ser desplazado por un mundo gobernado por locos bondadosos, por locos que en el fondo obviamente representan a la verdadera inteligencia. Y eso se consigue, como les decía, mediante la autoformación. Es decir, claro, él se alaba a sí mismo, un autodidacta. Él no estuvo, nunca pudo visitar una universidad.
Entonces, él muestra que lo mejor es la autoformación, y la mejor autoformación es la universidad que representan los libros. Una colección buena de libros es la mejor universidad según Erasmo. ¿Y qué significa tener uno mismo una universidad, es decir, una buena biblioteca? Significa que uno decide libremente qué adquirir y también libremente qué leer. Es la absoluta libertad de la conciencia individual lo que Erasmo propone, en consonancia con estos pensadores que ya he mencionado, que todos ellos representan la idea del individualismo contra el colectivismo cultivado por la Iglesia Católica y las instituciones estatales. Absoluta libertad de conciencia, basada en el uso práctico cotidiano de la razón. Estimado público, lo que este señor Erasmo propone es que nosotros no nos rijamos en nuestro comportamiento cotidiano por las costumbres, que todas, sin excepción, las califica de irracionales, o sea, el sentido común, la mentalidad cotidiana. Todo ello es condenado por Erasmo. O sea, el sentido común de una sociedad es una sociedad de prejuicios, con ejemplos muy divertidos para la época. Hoy no nos dicen nada porque son los prejuicios del siglo XV y XVI. Esos prejuicios sociales, él nos muestra que todo el sentido común, la mentalidad, lo que podríamos también llamarlo nacional popular, está lleno de prejuicios irracionales que no soportan un examen justamente racional analítico. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un examen racional analítico? Formándonos leyendo buenos libros. Él naturalmente propone Platón, Aristóteles, Cicerón, etc. Esa formación de una conciencia individual para uso práctico cotidiano es naturalmente un ataque violento a la Iglesia, que es la que daba los consejos para el comportamiento cotidiano. En el elogio de la locura, naturalmente se combate totalmente esa tutela ética, moral, teológica y también política que ejercía la Iglesia Católica. Pero él nunca se convirtió en protestante. Él creyó que aceptar el protestantismo hubiera sido aceptar una nueva tutela, una nueva religión obligatoria. Y por ello él siguió siendo católico distanciado, un católico distante de la institución y de los ritos de la Iglesia Católica. Él es el primero que propone lo que luego Kant y Hegel han estudiado, una religión intelectualista, o sea, una religión que esté exenta de ritos, instituciones y morales, o sea, códigos morales que vienen de arriba. Uno mismo debe formar su moral, uno mismo debe formar su código de ética. La voluntad, nos dice textualmente Erasmo, no es esclava de nada ni de nadie, ni de tradiciones, ni de dogmas, ni de doctrinas, por más sagradas que éstas sean. O sea, está atacando claramente a la Iglesia Católica. Pero como les decía, no era un revolucionario, porque él no creía en movimientos colectivistas. Él creía en el fomento del individuo autónomo, pensante, que no pertenece a ningún grupo, movimiento o institución. Obviamente, estimado público, es una posición individualista, una de las, yo diría, de los pilares que ha conformado luego esa cosa que aquí nos gusta mucho, que es la filosofía occidental
del racionalismo. Y esa tendencia al individualismo que también es propia de Europa occidental. Por ejemplo, es interesante mencionar que en toda la religión islámica, que ya tiene más de 1400 años de existencia, nunca ha habido un pensador semejante, ni siquiera cercano a las ideas individualistas y racionalistas de Erasmo. Entonces, estimado público, aquí tenemos en el Elogio de la Locura, pese a su título, el primer compendio, podríamos llamarlo, el primer compendio de un racionalismo que rechaza las tradiciones, las religiones, el sentido común y que se basa exclusivamente en el examen individual de toda situación para tomar una decisión ética. O sea, una moral basada exclusivamente en la razón. Él naturalmente, estimado público, era también una persona que apreciaba lo positivo de la religión. Y aquí quiero mencionar por su importancia estrictamente ético-filosófica a algunos rasgos que el cristianismo, según Erasmo, ha producido. En primer lugar, la obra cumbre, según Erasmo y según muchos pensadores posteriores, de la ética, que sería el Sermón de la Montaña, contenido en el Evangelio según San Mateo. ¿Ya? El Sermón de la Montaña sería lo único rescatable de la gran herencia cristiana. Ese Sermón de la Montaña, que parte de un principio estrictamente, según Erasmo, racional, que es el fundamento, según él, de toda ética. No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Nada más. Ese es el principio universal, según él, de toda ética racionalista. Y él cree que el gran mérito, justamente, es de Jesucristo, el haber formulado ese principio en el Sermón de la Montaña. Entonces, estimado público, estamos aquí al comienzo de la era del Renacimiento ante pensadores individualistas racionalistas como Erasmo de Rotterdam, y para que no crean que todo ha sido obra de italianos, quisiera mencionar a un español hoy olvidado, pero que ha tenido una enorme influencia en los siglos XVI, XVII. Me refiero a Luis Vives. Ahí tienen ustedes los datos vitales de Luis Vives, quien nació en 1492 y vivió hasta 1540, cuya obra principal se llama De Anima et Vita, sobre el alma y la vida, en 1538, que es probablemente la primera obra seria de psicología moderna. Ustedes dirán, Aristóteles ya publicó De Anima, sobre el alma, en el siglo III o IV antes de Cristo. Pero aquí tenemos a un pensador, a este Luis Vives, que nos descubre la dimensión del subconsciente. Todo lo que nosotros hacemos, y clarísimamente en una clase de filosofía, ocurre en la dimensión de la conciencia plena. Pero nosotros tenemos en nuestro subconsciente algunas ideas fijas extraordinariamente fuertes que son decisivas a la hora de tomar decisiones. El subconsciente. Es decir, estimado público, la existencia de un plano en nuestro propio aparato mental, un plano del cual no somos plenamente conscientes. Y aquí mi deber es mostrarles lo más desagradable, lo que también estudió Luis Vives, las ideas políticos sociales que uno las sigue a veces ciegamente,
sin darse cuenta que no son conscientes, sino que pertenecen a un fundus, a un tesoro del subconsciente, un tesoro de ideas que nosotros seguimos a veces sin darnos cuenta. Quiero mostrarles simplemente la influencia de este Luis Vives en pensadores muy posteriores como Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, y Erich Fromm. Vamos a anotar los nombres en una sesión posterior porque los vamos a tratar muy rápidamente al final de este curso. Simplemente les cuento, entre paréntesis, como anécdota, cómo se puede aplicar esto en la realidad. Erich Fromm, un psicólogo en la Alemania de los años 30, notó que la gran masa que crecía de votos del partido nazi, del Partido Nacional Socialista de extrema derecha, eran votos de votantes, de electores que provenían de los dos grandes partidos de la izquierda, del Partido Socialdemocrático y del Partido Comunista. Hubo un trasvase enorme de votos y el partido nazi, que en 1928 apenas tenía 5 o 6 diputados en el Parlamento alemán de más o menos 500, en 2 años se convirtió en la primera fracción en importancia numérica, y en 1933 Hitler pudo ascender legalmente al cargo de canciller del imperio, o sea, primer ministro. La pregunta de Fromm es la misma que se ha hecho Vives en 1538. ¿Cómo es posible que gente relativamente culta y educada vote o se decida o apoye un régimen autoritario manejado por un psicópata? Esa es la pregunta que se hizo Vives. Y Vives nos da una primera respuesta muy interesante, porque esa gente no vota racionalmente sopesando programas, no vota sopesando el contenido de que el posible dictador le propone o que el rey, por ejemplo, en ejercicio le dice, sino que vota porque ese rey, ese soberano, ese gobernante, ese jefe de partido le recuerda al padre autoritario que el chico de pequeño, antes de que se forme la conciencia plena, lo quería y temía simultáneamente. Entonces, esa combinación muy usual de amor y temor en la misma persona lleva a que en una situación de crisis o de grandes decisiones existenciales uno se decida por la figura paterna autoritaria, aunque el programa de esa figura paterna esté en contra de los intereses mismos de uno. Lo que pasó con los electores alemanes que votaron por un loco como Hitler, cuyo programa tendía a la aniquilación de la población judía, a la guerra mundial, y como sabemos que terminó con 60 millones de muertos. Entonces, ¿cómo es posible, la pregunta, que gente inteligente tenga a veces decisiones sociales que van en contra de la razón y en el fondo en contra de sus propios intereses? Luis Vives era también un adversario de tendencias teológicas. Esto por las dudas, aunque seguramente va a caer mal aquí, digo, él fue el primero en mostrar que definiciones en el campo filosófico no sirven gran cosa, porque una definición es una especie de resumen ultraconcentrado de una doctrina, una cosa que se puede aprender de memoria fácilmente. Y Vives demostró que eso también es manipulable. Por lo tanto, en lugar de definiciones, él propuso lo que el racionalismo posteriormente siempre proclamó como la mejor solución. En lugar de definiciones, estudiar el despliegue argumentativo de una teoría y no aferrarse
a un bloque de palabras muy breve, que es una definición, porque generalmente es engañosa. O sea, él creyó que las definiciones y los dogmas en general tienen el problema de que son generalmente o pueden llevar a posiciones erróneas, sobre todo en la moral práctica. Él fue partidario, como todos los racionalistas, del diálogo, creyendo que la verdad es algo que se construye en la conversación intersubjetiva y no por la proclamación de un Mesías o por algo que está en un libro sagrado, como la Biblia, el Corán, el Capital, cualquier otro libro sagrado, sino que es algo que hay que construir cotidianamente en conversación con otros u observando a la naturaleza. El saber científico, según Luis Vives, es un saber que se construye cotidianamente y se lo critica también cotidianamente en un diálogo de pares, por ejemplo, de intelectuales o algo así, que van descubriendo las debilidades, las falacias que tiene todo argumento. Y por lo tanto lo que hay que hacer es relativizar la propia opinión y siempre enriquecerla con algunas. Subrayo y enfatizo como Vives, con algunos de los puntos de vista de los adversarios o simplemente de los que piensan de otra manera. Como ven ustedes, lo que hace Luis Vives es muy claramente un comienzo del racionalismo y además aplicado a la praxis. Algo muy similar, estimado público, y relacionado con las ciencias naturales, es lo que nos propone el pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera, Leonardo da Vinci. Ahí tienen ustedes los datos vitales de este curiosísimo personaje que compuso un diario filosófico. Permítanme en unas brevísimas palabras resumir, porque realmente es muy original lo que este señor, que jamás fue a la escuela, que jamás pisó una universidad, nos dice. El ser humano tiene un anhelo natural por saber cada día más. Seguramente él pensaba en sí mismo, ¿no es cierto? Porque yo creo que la mayoría de los seres humanos no tienen ese anhelo de saber cada día más, porque la mayoría cree que ya sabe lo esencial. Pero volvamos a Da Vinci. Él dice: el ser humano tiene un anhelo natural por saber cada día más, superando el contexto de origen. Obviamente él se piensa a sí mismo. El proceso cognoscitivo empieza siempre por los sentidos, sobre todo por el sentido, también Aristóteles es de la misma opinión, el sentido más noble, que es la vista, estimado público. Aristóteles y otros pensadores han hecho una gradación de los sentidos, primero la vista, luego el oído, luego el gusto, etcétera, etcétera, y va bajando hasta el tacto, que sería el más bajo. Pero Da Vinci piensa que el proceso cognoscitivo empieza siempre por los sentidos, nunca por la reflexión. Pero él dice, esa primera ganancia de conocimientos que no se tenía inmediatamente antes, tienen que ser respaldados por el experimento y la documentación. Él, que era de origen muy modesto y que no pudo, como les dije, asistir a ningún centro de enseñanza, él se dio cuenta de la importancia de estudiar antecedentes. La experiencia sensorial, nos dice Da Vinci, es relativamente fidedigna, pero lo que hacemos con esa experiencia siempre nos puede engañar o llevar a senderos equivocados.
Las matemáticas, nos dice, él se volvió un gran matemático en esa época, nada que ver con la época actual. Las matemáticas, nos dice, pueden ayudar, dirigir y consolidar los datos empíricos y por lo tanto refuerzan nuestro conocimiento. O sea, es el primero, luego va a venir el gran empirismo británico, que lo vamos a ver como una de las corrientes más importantes de la filosofía moderna, pero aquí tenemos a comienzos del siglo XVI, él murió en 1519 en Francia, Leonardo nos dice: lo más importante para conocer es la conjunción entre la experiencia empírica, entre las sensaciones que nos brindan los sentidos y el orden racional que la reflexión hace entre esos conocimientos adquiridos experimentalmente. Por lo tanto, él realmente fundamenta un principio muy moderno, ¿no es cierto? Un principio muy moderno que nos dice: el experimento es indispensable, pero hay que controlarlo mediante el razonamiento. Esa conjunción entre experiencia sensorial, entre ganancia cognitiva mediante sistemas empíricos, pero ordenada por medio de la razón, ese es el camino a la verdad, el camino a conocer más. Y no, en eso es igual a todos los otros pensadores del Renacimiento, y no la repetición de frases bíblicas, conocimientos del catecismo, todo lo que contiene la religión y la tradición. Él es un antitradicionalista porque él de niño era también hijo ilegítimo. Da Vinci fue criado en el campo y él experimentó dos cosas muy interesantes de una autoeducación, de una autopedagogía en el campo, entre gente sencilla. Él notó que la experiencia empírica es muy, muy interesante, pero que la gente sencilla también tiene prejuicios muy profundos y muy difíciles de ser extirpados. Entonces, la experiencia que tiene la gente sencilla es importante, pero la forma como reflexiona y cómo usa esas experiencias pueden ser negativas, pueden ser insuficientes para comprender el mundo moderno. Para concluir con Da Vinci, porque no es mucho más lo que tienen los los diarios filosóficos, él sobre todo ha explicado la metáfora del barco. En el barco hay generalmente un capitán que ordena y dirige marineros, que son los que hacen el trabajo duro. ¿Qué es el capitán para Da Vinci? El capitán representa el espíritu racionalista y las matemáticas, y los marineros representan la praxis y los conocimientos ganados de manera empírico-sensorial. Entonces, obviamente, el capitán que maneja las matemáticas y la razón tiene obviamente la última palabra. Él es el que, en el doble sentido de la palabra, él ordena lo que hacen los marineros. En el doble sentido, él manda, como es toda jerarquía, pero al mismo tiempo él clasifica. Es decir, él crea una jerarquía de los conocimientos que los marineros, la experiencia empírica, le va haciendo llegar. Y naturalmente, el capitán tiene la última palabra. Como ustedes ven, entonces tenemos aquí, en el Renacimiento, el comienzo del pensamiento realmente científico, esa conjunción entre experimento y razón. Por cuestiones de tiempo vamos a ver muy rápidamente cómo se aplica esto en lo que hoy llamamos ciencias sociales.
porque lo que hace que Leonardo da Vinci es sobre todo pensar en lo que hoy llamamos ciencias naturales. Pero aquí tenemos a un personaje típico del Renacimiento, muy difícil de clasificar, Giorgio Vasari, que vivió, estimado público, entre 1511 y 1574. Este Giorgio Vasari ha pasado a la historia por dos ocupaciones. En primer lugar, un gran pintor. No podemos entrar a ese tema porque correspondería a una clase de estética. Él es el creador de un estilo llamado manierismo que sucede al Renacimiento, que es, según él, la superación del Renacimiento, el manierismo. Y un gran pintor, está entre los más famosos que ha dado Italia. Pero al mismo tiempo es el primero que ha escrito un libro reflexionado sobre el desarrollo del arte según principios filosóficos, lo que solamente han intentado hasta esa época muy pocos pensadores. La estética, estimado público, es una disciplina relativamente nueva, con ese nombre, que además significaba otra cosa antes, estética. Kant mismo la usa en otro sentido, pero la estética nació recién a finales del siglo XVIII como disciplina científica moderna. Sin embargo, tiene un antecesor, que es este Giorgio Vasari, con una obra que es muy importante porque es la primera historia del arte que se ha escrito jamás, que yo sepa. Aquí yo sigo lo que dicen algunos manuales de filosofía, me puedo equivocar. La primera historia del arte en forma reflexiva. La obra se llama Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, y apareció en 1550. Es obviamente una típica obra del Renacimiento, porque contiene anécdotas existenciales sobre pintores, escultores, etc. De ahí viene, por ejemplo, la idea de que ha sido una bella mujer joven la que le dio la inspiración al gran pintor Rafael, o sea, ese tipo de anécdotas que filosóficamente no son importantes, pero él al mismo tiempo hace una historia reflexiva del arte. Y él es el inventor, este es su mérito, que no es poca cosa, es el inventor de las expresiones Edad Media y Renacimiento. Él inventa esos términos. ¿Y él por qué inventa el término Edad Media? Porque es una edad intermedia entre algo glorioso. Él cree que la antigüedad greco-latina ha sido paradigmática, ejemplar, y que recién en el Renacimiento, 1200 años después, se empieza a reconocer la importancia, después de esa horrible edad del oscurantismo, también un término inventado por Vasari, y que significa un renacimiento de lo bueno, de lo ejemplar, de lo positivo, que sería en filosofía, en el arte, en la política, sería la antigüedad clásica. Entonces, renacimiento para él es renovación. Y la Edad Media sería la decadencia. Él mismo dice, lo cual es una exageración hoy insostenible, porque la Edad Media ha sido muy interesante en muchos aspectos. Por ejemplo, esta institución donde estamos hoy, la universidad, es una creación de la Edad Media en Europa Occidental. Él nos dice, la Edad Media ha sido una época grosera, una época manejada por los representantes de la grosería. ¿Y quiénes son? Los sacerdotes. Eso, estimado público, en una época, publicar algo así, cuando la iglesia podía mandarlo a la hoguera muy fácilmente. Vamos a ver en la próxima sesión lo que hizo con Giordano Bruno, en la misma época. Entonces, aquí, estimado público, tenemos una visión filosófica que nos dice, lo cual han creído Hegel y Marx, que la historia no es cíclica o repetitiva,
sino que va avanzando hacia etapas siempre mejores. Y él nos dice, nuestra época es mejor que la antigua, porque nosotros estamos superando a la antigüedad clásica. Nosotros tenemos pintores mejores que los pintores de la antigüedad clásica, tanto en la parte técnica de cómo se usan los materiales, como en la parte de la concepción. Él nos dice, tenemos escultores, como Miguel Ángel y muchos otros, mejores que los escultores de la antigüedad. Pero sin los modelos de la antigüedad no podrían existir estos pintores actuales. Él también es el primero que separa el artesano del artista. El artesano, todavía hasta el siglo XVII y XVIII, era considerado como un obrero, es decir, como un obrero algo especializado, pero como una ocupación subalterna. En cambio, él nos dice, el artista es un dios en la tierra. Lo único que le falta es ser inmortal, pero el artista es alguien que crea de la nada, como Dios que ha creado el universo de la nada. El artista, donde no hay una estatua o una pintura, crea una obra maravillosa que pervive por lo menos en la memoria de la gente. Entonces, estimado público, lo que tenemos es a un pensador, al mismo tiempo un artista, como toda la gente del Renacimiento, un polígrafo que incursiona en el arte con ideas filosóficas y nos propone la primera idea que podríamos llamar progresiva de la historia. Él aprecia la antigüedad, pero cree que en el Renacimiento se supera a la antigüedad. Es decir, que sirve como modelo, pero que es claramente algo mejor. En la próxima sesión, estimado público, vamos a ver entonces a algunos pensadores importantes ya más consolidado el Renacimiento. Vamos a ver también a los utopistas, y dentro de los utopistas vamos a ver los problemas de la filosofía política, que realmente son muy interesantes. Hasta aquí les agradezco por haberme escuchado.